Sin vacilaciones y con los pantalones bien puestos, el expresidente Álvaro Uribe ha pedido en el día de hoy desde la ciudad de Cúcuta una intervención militar internacional para la vecina Venezuela, la cual debe tener el único objetivo de sacar del poder al dictador genocida Nicolás Maduro. Escuchemos a continuación su contundente y claro discurso desde la fronteriza ciudad de Cúcuta. La calle es una gran universidad. Por eso voy a tomar unos minutos de la paciencia de ustedes para decir por qué nos reunimos hoy, la razón de este homenaje, por qué en Cúcuta. Hablar de la tiranía y las libertades, su violencia, la tiranía de la economía y el tejido social, la tiranía y la corrupción, la tiranía y la paz de Colombia, la solución que creemos, el peligro del contagio. ¿Qué pasa? Nos reunimos para rendir un homenaje y expresar nuestra solidaridad con los campeones universales de la democracia, María Corina Machado, Edmundo González y el bravo pueblo hermano. El pueblo con el cual ustedes comparten, los hermanos venezolanos que con ustedes discurren por estas calles y por estos comercios. El mismo pueblo de ustedes, de nosotros, dividido formalmente por las fronteras, pero materialmente separado por la tiranía. Le rendimos un homenaje al pueblo que ustedes han visto desfilar en busca de un destino incierto, con la piel calcinada por el sol. Hemos encontrado tantos venezolanos, hermanos, en las calles de Colombia, buscando un destino en las carreteras de la patria, con su piel expuesta al sol, con sus sencillas pertenencias en una mochila, con sus niños en la espalda de la mano, los niños con sus ojos vivaces y que también muestran la incertidumbre del destino que los espera. Ese es el hermano pueblo, el pueblo dividido. Amigos de Cúcuta, nosotros nunca hemos pedido que se cierre la frontera. Al contrario, le recordará el general, lo recordará el doctor García Herreros, lo que recordará el doctor Celis, nuestro concejal y nuestro diputado, que en nuestras últimas visitas a Cúcuta, aquí pedimos que se abriera la frontera, que nosotros nunca habíamos pedido que se cerrara. Nosotros nunca somos partidarios de dividir al pueblo. Allá hay familiares de ustedes y aquí los hay de aquellos que están al otro lado de la frontera. Este pueblo, hermano, el bravo pueblo de Venezuela, lo han dividido y lo han expulsado. Pongan cuidado con estas cifras. Cuando llegó Chávez, Venezuela tenía aproximadamente 29 millones de habitantes. Han salido 8 millones. ¿Cuánto da eso? 25, 28%. En Colombia 2.800.000. Las últimas cifras de los organismos internacionales de migración. En Perú 1,5 millones. En Chile, Ecuador y Estados Unidos de a 500.000. En Brasil y España de a 300.000. Estos héroes a quienes nosotros rendimos nuestro homenaje hoy, María Corina, Edmundo, el bravo pueblo, llevan 27 años de lucha sin claudicaciones. En el pasado denunciaron el fraude, fue inútil. Ganaron un referendo, también inútil. Ahora ganaron. María Corina es la líder única de un movimiento democrático que ha sido capaz de derrotar el fraude
de una dictadura comunista. Y hay que aprender de su valor civil, de su entereza, de su discurso de unidad al pueblo venezolano, de su llamado a la democracia sin venganzas, sin odio. Es muy importante aprender de ese discurso para el proceso electoral del 26 en Colombia. En el pasado, el centro Carter validó la elección de Chávez, no obstante las quejas de fraude de parte de la oposición venezolana. Pero es ese mismo centro Carter el que ahora ha dicho con absoluta claridad que revisó las actas, los resultados, todos los indicadores de la elección de Venezuela, y que el ganador rotundo fue el doctor Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Aquí no hay un reclamo de victoria por capricho, aquí hay un reclamo de victoria porque así quedó registrada en la expresión del pueblo venezolano. Allá pueden votar los militares, ojalá aquí no, para que se mantengan todos los días por encima de las disputas de la política. Y en los puestos de votación, donde se supone que en Venezuela mayormente votaron los militares, votaron masivamente por Edmundo. Eso muestra que hay en el estamento militar de Venezuela. Eso le da pie a nuestro llamado, que las Fuerzas Armadas de Venezuela van a tener que actuar para hacer respetar la democracia. ¿Por qué hacemos este homenaje en Cúcuta? Esta ciudad de la historia, del presente y del futuro. Aquí vino Bolívar a buscar apoyo. En su discurrir, cuando primeramente lo derrotaron en su tierra, hay 3 o 4 puntos estratégicos de Colombia: Cartagena, Monpós, Ocaña y Cúcuta. Aquí nació el general Santander. Por esa carretera central del norte, el viejo camino histórico, hizo el recorrido siendo un niño hasta llegar al Colegio San Bartolomé de Bogotá, donde se educó. Aquí se proclamó la Constitución de 1821, la misma que definió que en nuestras repúblicas el poder sería dividido entre ramas independientes, lo mismo que se ha respetado en Venezuela. La Constitución de 1821, que proclamó la independencia de la justicia, hoy una justicia totalmente dominada por la tiranía. Fue fundamental en la Constitución de 1821 Nariño. También fueron fundamentales las contribuciones de Bolívar y de Santander. Muchos los han querido dividir ante la historia, pero siempre ambos buscaron la libertad. Santander a través del respeto a las instituciones y Bolívar a través de un ejecutivo fuerte que restaurara el orden para poder gozar la libertad. Aquí, mis queridos amigos, también concurrieron Páez y Sucre. Sucre, el hijo preferido del libertador, el gran mariscal. Alguna vez en Bucaramanga le preguntaron a Bolívar quiénes son los mejores generales y contestó: aquellos que lo hacen bien en el campo de batalla y en la oficina. ¿Quiénes son los peores? Dijo: los que no lo hacen bien ni en el campo de batalla ni en la oficina. Y dijeron: ¿quién es el mejor? Y dijo: Sucre. Asesinado el 4 de junio de 1830. Ya Bolívar iba a Magdalena al norte en busca de su destino final, e incidió mucho en el agravamiento de su enfermedad la noticia de que Sucre había sido asesinado.
Pero aquí también estuvo ese gran venezolano, el general Páez. Su autobiografía nos obliga a tener el mayor respeto por él. También a considerar sus tesis. Tuvo mucha generosidad y mucho carácter, de pronto se equivocó. Reconoce que fue fundamental la contribución del general Santander en Tame para organizar el Ejército Libertador. Páez estaba en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Santander en Tame, queridos amigos. Y Santander tuvo el gesto de humildad de contribuir para que Páez organizara bien ese ejército que unieron para el cruce de la cordillera. Chávez, no los confundamos, son muy distintos. Páez justificó la independencia de Venezuela porque se ejercía un poder centralista desde Bogotá. Eso me ha llevado a decir que si se hubiera definido a Cúcuta como capital de la República, se habría podido sostener la Gran Colombia, por lo menos entre nuestras dos naciones hermanas, sin perjuicio de haber hecho esfuerzos con Ecuador para que Ecuador, dirigido por el general Juan José Flores, no se separara de la independencia. Pues bien, separados desde 1830, formalizada la separación con la muerte del Libertador, hoy, sin que importen las fronteras, estamos unidos, reclamando para todos la libertad, reclamando para todos justicia, reclamando para todos bienestar. Y es muy importante reunirnos en esta ciudad por su proximidad con Ocaña. En 1828, uno de los últimos viajes del Libertador fue a Ocaña. Algunos historiadores narran que iba rumbo a la costa a enfrentar una rebelión del almirante Padilla. Otros dicen que se dirigía a la convención de Ocaña. Se quedó unas semanas en Bucaramanga y desde allí envió un bellísimo mensaje a la convención de Ocaña, a la fuerza pública, que más adelante voy a mencionar, a ver si el ejército venezolano algún día oye al Libertador en sus palabras exactas. En esa convención de Ocaña también hubo dos tesis. La tesis de las instituciones de Santander y la tesis del Ejecutivo Fuerte del Libertador. Pero la proposición del Libertador era transitoria. Él quería, a través del Ejecutivo Fuerte, la misma libertad que el general Santander buscaba a través de la consolidación de las instituciones. Pero llegó Chávez. Cuando en Colombia firmamos el Frente Nacional para superar la violencia entre los partidos, en Venezuela firmaron el Pacto de Punto Fijo para que después de haber vivido la primera mitad del siglo pasado en dictadura, pudieran continuar en libertad y democracia. Y eso lo rompió Chávez. Hablemos de las libertades. La libertad de opinión. No hay que recurrir a los historiadores. Basta abrir las páginas de los periódicos de la campaña del presidente Chávez para recordar lo que decía, que respetaría totalmente la libertad de prensa, la libertad de opinión. Hoy se estima que ha cerrado más de 400 medios de comunicación. Más de 400 medios cerrados. A mí me ha dado mucho gusto ver esta mañana, aquí en Cúcuta, en esta calle que quiero, en este comercio que tantas veces nos ha recibido con generosidad. A mí me dijeron, ¿y por qué no dicen lo que van a decir en una universidad? Y yo dije,
Esto lo vamos a decir en la Universidad de las Calles de Cúcuta, frente al corazón atento de un pueblo que nos quiere y que queremos. Chávez prometió respeto a la libertad de prensa. Esa dictadura que empezó en el 98 ha cerrado más de 400 medios de comunicación. En el último tiempo, 81 emisoras. Dios nos libre del contagio, queridos amigos. Una cosa es discutir y tener desacuerdos con la prensa. Otra cosa es cerrar los medios o presionar para que dispongan de periodistas. La democracia anima el debate, pero la democracia no permite la supresión de la libertad. En este país, por fortuna, hemos mantenido una gran libertad. Yo prefiero incluso la libertad para recibir calumnias que la censura de Venezuela, que ha llevado la libertad a las cárceles y al exilio. En Venezuela han cerrado una cantidad de emisoras, de periódicos pequeños. Recuerden ustedes cuando no quisieron renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal que se caracterizó por la oposición democrática. Quien lo dirigía está en el exilio. Recuerden ustedes que la norma era: o le venden a los amigos del régimen o lo cerramos. Otro canal muy importante se lo tuvieron que vender a los amigos de Chávez. Y por supuesto ese canal pasó de la oposición al servilismo. Y algunos ricos han tenido un canal que sobrevive, pero no hay algo más cobarde que $1. Para mantener su canal y su dinero, esas personas aceptaron la orden de Chávez de no hablar de política, de no hacer oposición. ¡Qué vergüenza! La prensa sometida, queridos amigos. Periódicos tan importantes como El Nacional cerrado. Solamente tienen posibilidades de una edición digital, no todos los días, desde España, donde está su director en el exilio. Y hablemos de los partidos políticos y de los candidatos. A mí me invitaron una vez a Valledupar. Me dijeron: viene el candidato de la oposición de Venezuela. A los 5 minutos de conversar con él, me di cuenta que era un pelele de la tiranía de Chávez. Guardé silencio por prudencia. Perdió las elecciones como se propuso. Ganó Chávez como lo querían. Y ese pelele fue nombrado en un cargo en el extranjero. Esos son los únicos candidatos que les sirven para poder tener una cortina distractora, para poder simular democracia. Allá permiten partidos que sean finalmente partidos sometidos, subyugados por el régimen, así tengan nombres diferentes. Esa es la libertad de Venezuela. Allá, para ser candidato respetado por la tiranía, hay que ser lacayo del régimen. Para tener un partido político que la tiranía no encarcele a sus dirigentes, ese partido tiene que ser un partido sometido, un partido a disposición del régimen. Y hablemos de la libertad de empresa. Más adelante vamos a hablar de lo social y de la pobreza. Tienen una libertad de empresa como en Nicaragua. Es que el socialismo también se reinventa. Queridas senadoras María Fernanda, Paloma y Paola, queridos senadores Andrés, Miguel, Carlos Meisel, representantes, doctor Carlos Eduard, doctor Juan Felipe, el socialismo también se reinventa. En Nicaragua, dice el dictador: consigan plata, pero cállense la boca. Consigan plata, pero anulen la mente.
consigan plata, pero no hagan política. Esa es la libertad de prensa de Venezuela. Allá han podido algunas empresas sobrevivir, una que otra con mucho valor. Hay que resaltarlas y aplaudirlas. Con mucho valor, resistiendo, como lo decía aquí una de las personas que me antecedió, no usa la palabra resistir, que más es lo que nosotros decimos, persistir y nunca desistir, persistir, resistir y nunca desistir, queridos amigos. Pero también hay muchas empresas que han sobrevivido allí por ser lacayas del régimen. Producen bienes, ofrecen servicios, ganan dinero, pero han anulado su capacidad de pensar y de razonar, como en Nicaragua. Son máquinas de producir que no piensan. Esa no es la libertad de empresa que nosotros queremos. Y también encontramos que esas disposiciones laborales que han creado han llevado a muchas empresas a decirle a los trabajadores: no le puedo pagar lo de la ley, yo le doy empleo, pero acépteme un pago inferior. Gravísimo. Allí lo están diciendo, el salario más bajo del mundo. Aquí nosotros reclamamos contra los impuestos, pero no reclamamos contra el salario. Este partido ha dicho: queremos menos impuestos y más salario. Es mucho mejor un peso pagado en más salario al trabajador, o un peso invertido en más capacidad productiva de la empresa, que un peso en impuestos para el Estado derrochador. En Venezuela, fuera de los abnegados luchadores que han resistido, persisten y nunca desisten, también hay otros exitosos porque tienen negocios con integrantes del gobierno. Yo le preguntaba a alguno: ¿y usted cómo tiene esa empresa pecuaria tan grande? Digo, la única manera ha sido, ojo con esto, la única manera ha sido convirtiendo en socios a algunos integrantes del gobierno. ¡Qué corrupción! ¡Qué vergüenza! Nosotros, en este espíritu de libertad, queremos empresa privada totalmente independiente de los gobiernos. Para no hablar de los negocios corruptos a los cuales ahora me voy a referir. Miren, y veamos qué ha pasado con la economía venezolana. Pongan cuidado estas cifras. Llegó a valer más o menos 454.000 millones de dólares. Bajó a 60.000. Ahora les parece mucha gracia porque está subiendo a 100.000 millones de dólares. Caída a una cuarta parte. Para que el Estado venezolano se endeude, tiene que pagar 3.900 puntos más de intereses que los bonos de los Estados Unidos. Contrastemos eso con Milei. Gracias a las políticas económicas de Milei, Argentina hace un año tenía que pagar 1.523 puntos más de intereses sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y ahora, gracias a esas buenas políticas, han bajado de 1.523 a 559. Ahorita hablamos también de la tiranía y el tejido social. Por ahí hay un examen, hay un video de Bailey, de una entrevista que le hizo al presidente Chávez poco antes de la elección presidencial. Le preguntó por la empresa privada y Chávez dijo: yo soy amigo de los empresarios, yo respeto la empresa privada. Esa fue la promesa de campaña. Llegó al gobierno y acabó con ella. Veamos la realidad. Cuando Chávez llegó, Venezuela tenía $12, $8 por barril de petróleo.
Con su llegada eso fue subiendo, 70, 80, 100, 140 dólares. Dijo que iba a pasar de una producción de 3,5 millones de barriles al día a 5 millones. Pero multiplicó por 3 la nómina de PDVSA. La pasó de 30,000 empleados a más de 120,000. Y una producción de petróleo que estaba en 3,5 millones de barriles, la bajaron a 700,000. Ahora algo la han subido por unas empresas norteamericanas. Así que no se quejen del bloqueo. Han subido esa producción de petróleo en 200, 300,000 barriles al día por empresas norteamericanas. Y entretuvieron al pueblo de Venezuela. Como tuvieron tanta plata al principio, gracias a la buena herencia, Chávez disponía de 60,000 millones de dólares al año para importar bienes y para proveer servicios. Y llenó ese país de mercancía importada y barata para todos los ciudadanos. Creó las misiones. Alguna vez me preguntó, porque él de pronto en el tú a tú era simpático y querido. Y yo hice todos los esfuerzos para tener buenas relaciones con él. Me dijo, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Le dije, presidente, las misiones tienen razón de ser. Venezuela es un país muy rico que no puede tener pobreza. Le dije, pero presidente, si acabas con la empresa privada, esas políticas sociales van a ser insostenibles. Y me dijo, no, basta con el petróleo. Y le dije, no te alcanza. Mientras acababa con la empresa privada, vivía de las exportaciones de petróleo. Y el pueblo venezolano no se daba cuenta, porque el país estaba inundado de mercancías baratas e importadas. Pero cuando ya se les cayó esa producción de petróleo de 3,5 millones, sucesivamente hasta llegar a un piso de 700,000 barriles al día, ya no tuvieron ese dinero. Y ya habían acabado con la empresa privada. Y en ese momento saltó la pobreza del 40 al 90%. Aquí la tiene. María Fernanda, que la salude. Y entonces ahora hablan de recuperación de la economía. La bajaron de casi 500,000 millones de dólares a 60,000. ¿Y que ha subido? A 100,000. Eso es ridículo, por favor. Eso no es resultado. Pero lo que pasa es que tienen unas ayuditas. Las cifras internacionales indican que Venezuela puede estar recibiendo 5,000 millones de dólares al año de dinero que remesan los venezolanos que viven en el extranjero a sus familiares de Venezuela. Pero muchos dicen que el dinero es mucho más, porque muchos lo entregan en Cúcuta o en las fronteras, o ese dinero llega en mercancía, como aquí. La mala economía de este gobierno se está salvando, porque al país le llegan 12,000 millones de dólares de reservas de remesas al año, queridos amigos. ¿Y qué le ayuda a Maduro? El oro tan caro, la minería ilegal, la corrupción, el narcotráfico, su aliado, su negocio tan importante. O sea que, y hay algunos que dicen, no me queda más camino, tengo una tierra, mientras me la expropian voy a sembrar palma africana. Pero ¿qué ha pasado con la pobreza? No solamente acabaron con la empresa privada, sino que incumplieron la promesa de redimir la pobreza. Chávez decía en todo el continente que su candidatura era para derrotar la corrupción y para superar la pobreza. Y lo que hizo fue crear más corrupción, sustituir la corrupción, entregarla a militares para sobornarlos, entregarla a los enchufados o amigotes del régimen. ¿Y qué pasó? Ya dijimos qué pasó con la caída de la economía, pero veamos qué ha pasado con la pobreza. ¿A ustedes les parece que el resultado se puede aplaudir cuando pasaron la pobreza del 40 al 90%? Ese es un desastre. El mundo entero lo tiene que saber.
Y Colombia tiene que estar atenta para no seguir el ejemplo, el mal ejemplo. Pero esa tiranía corrupta, a uno le dicen en Estados Unidos, estas propiedades son de enchufados. Le dicen en Cúcuta, por aquí viven unos enchufados. Paloma, ¿usted sabe qué es un enchufado? Está enchufado el gobierno. El enchufado del gobierno, presidente. Esa es, el enchufado es aquel beneficiario de la corrupción del gobierno. Por favor, en lugar de acabar la corrupción, de la cual habló Chávez como candidato, lo que hicieron fue generalizarla, pero con una condición: ser cercano al gobierno, apoyar al gobierno. Y veamos las instituciones, aquellas por las cuales luchó el general Santander. ¿Recuerdan ustedes, mi general, que Chávez perdió el referendo de 2007? Pero se valió de una asamblea legislativa sometida para aprobar aquello que el pueblo negó. ¿Qué me recuerda? Aquí se perdió por parte del gobierno el plebiscito del 2016. Cúcuta nos ayudó a ganar con el no. Siempre gracias, Cúcuta. Siempre gracias, Norte de Santander. Pero siguieron el ejemplo de Chávez. Con un Congreso sometido por la mermelada, validaron el acuerdo con la FARC que el pueblo había negado en el plebiscito. Inhabilitaron a María Corina Machado. No pudo participar en las elecciones de 2015. Y una de las causales de la inhabilitación de María Corina es por haber apoyado las sanciones contra la dictadura, contra la tiranía. ¿Recuerdan aquella? Andrés Guerra, lo estamos esperando aquí. ¿Recuerdan ustedes la elección del 6 de diciembre de 2015? La oposición ganó la asamblea, pero inmediatamente la tiranía, que no tiene límites, para contrarrestarla, convocó una asamblea constitucional y le dio poderes legislativos. Dijeron, nos derrotó la oposición de malas, como se diría aquí, no van a poder legislar. Le entregó el poder legislativo a una asamblea constitucional, a una constituyente que se inventaron y que la crearon simplemente con amigos del gobierno. ¿Saben cuál fue la composición de esa constituyente? Que esto lo sepamos todo. Fue una constituyente de 545 integrantes, todos miembros de la tiranía. En América Latina, en las democracias, se presentan en ocasiones, problemas de politización de sectores de la justicia. Colombia no es ajena. El problema de Venezuela es que tienen una justicia totalmente sometida a la tiranía. Recordemos el juicio de Leopoldo López. ¿Alguno me ayuda a buscar una palabra? Me da el significado de timador. A ver si se lo podemos aplicar a alguien. Timador. Timador. Tramposo está. Voy a mencionar a una persona especializada en ser timador. Engañó cuantas veces quiso a la mamá de Leopoldo López, con 1000 promesas, pero lo llevaron a la cárcel. Hay que ver cómo procedió la Fiscalía de Venezuela y los jueces que lo condenaron y lo tuvieron en la tumba. Todos esos años de prisión y de tortura, y como allá no aplican la ley, tuvieron que permitir que saliera de la cárcel y buscara el exilio cuando les dio la gana por la presión internacional. Ese timador me dijo anoche, me insultó anoche, eso no vale la pena
Ahora nos referiremos a eso. El señor Diosdado Cabello es un timador, es un estafador, como lo hizo con la mamá de Leopoldo López, para llevar a la cárcel a Leopoldo. Y pudiéramos recordar nosotros a todos los presos. Recordemos a Loren Sale, un joven que hoy vive en España, un gran luchador por la democracia de Venezuela. Ese pecadito no solamente es de la dictadura de Maduro, que lo tuvo en la tumba, es de un gobierno que hubo aquí, que lo deportó ilegalmente, y nada ha pasado. La legislación internacional dice que nadie que está buscando un asilo puede ser deportado a su país si allí corre peligro. Y allá deportaron a Loren Sale, y respetando esa norma de la legislación internacional, y lo sometieron a la tortura en la misma cárcel, en la tumba. Macled, que lo capturamos en Colombia, un gran narcotraficante al servicio del régimen de Venezuela. Ese gobierno que hubo aquí se le entregó a Venezuela para complacer a Chávez. Allá lo metieron a la cárcel. Y él decía siempre que él simplemente hacía negocios de narcotráfico con el gobierno Chávez, con el gobierno Maduro. Pero eso no trascendió. La justicia se olvidó de ese delito del régimen, pero todavía en la comunidad internacional no se olvidaron. Por eso están ofreciendo jugosas recompensas para capturar en algún lugar a estos bandidos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela. Cuando leemos nuestra historia, vemos que mientras Bolívar recogió soldados en Cartagena, en Monpós, en Ocaña, en Cúcuta, Páez también recogió soldados venezolanos en todo el Orinoco. Que la libertad de nuestros países la hicieron unos bravos soldados que remontaron los Andes después de ese cruce entre la inundación y el Mosquito por las llanuras orientales. Y después ese ejército, después de Boyacá, se recompuso y con colombianos y venezolanos logró el gran triunfo para Venezuela en la batalla de Carabobo. Y fue al sur y vinieron las batallas gloriosas de Bomboná en Pasto, de las faldas de Pichincha en Quito, de Junín y Ayacucho, que dieron la libertad al Ecuador, a Perú, y que crearon el Alto Perú, Bolivia, que la dirigió inicialmente el mariscal Sucre. Pero comparemos ese ejército con el de hoy. El de hoy se ha olvidado que es para proteger al pueblo, y lo que hace es ser cómplice de la dictadura. ¡Qué tristeza! Se creen sucesores de Bolívar y son los traidores de Bolívar. En un bello discurso que mandó por escrito el libertador de Bucaramanga a la convención de Ocaña, dijo: considerad, legisladores, que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia del débil. El ejército de Venezuela hoy no es la salvaguardia del débil. El ejército de Venezuela hoy es el torturador del débil, el torturador de la democracia. Dijo el libertador: considerad, legisladores, que la energía de la fuerza pública es lo único que aterra al delincuente. El ejército de Venezuela hoy no aterra al delincuente, trabaja con el delincuente. Y ahora vamos a hablar de paramilitarismo. Considerad, legisladores, decía el libertador, que la energía de la fuerza pública es la esperanza de toda la sociedad. Allá es el temor de la sociedad democrática. Por supuesto, hay muchos soldados de Venezuela que han querido rebelarse porque han entendido que su compromiso es salvar la Constitución y no seguir apoyando los desafueros de la tiranía.
y muchos de ellos han sido llevados a la cárcel. Hace poco murió allá un gran general de los del inicio de Chávez, que fue llevado a la cárcel, el general Baduel. Hoy desde las calles de Cúcuta, digámosle al país que nos escucha, ¿cómo se llama esta calle? Tiene otro nombre más conocido. Alejandría. Estamos en la calle, la universidad que más nos gusta, la universidad del sentido común de la democracia, en Alejandría, en Cúcuta. Pues bien, desde aquí hay que llamar al ejército de Venezuela para que cumpla su función de proteger la Constitución, de ayudar a desalojar la dictadura. Aquellos que se han sacrificado por rebelarse, llevados a la cárcel y al destierro, merecen que sus compañeros que están en la fuerza pública los interpreten y recuperen la democracia de Venezuela. Dicen que ha contribuido mucho Venezuela a la paz de Colombia, que la tiranía ha contribuido. Recuerdo mi primera entrevista con Chávez. Yo era un simple invitado académico de la Universidad de Oxford. A él lo eligieron en 1998 y de presidente electo a él lo recibimos. Le hice esta pregunta. Él habló con mucha locuacidad. Los profesores quedaron encantados. Yo guardaba escepticismo. Le dije, presidente electo, ¿cómo va a ser su relación con el presidente Pastrana que Colombia acaba de elegir y el grupo terrorista FARC? Se quedó pensativo y me dijo, seré neutral. Le dije, presidente, no lo haga. No lo haga. Usted no puede ser neutral entre el terrorismo y la legitimidad democrática. Apoye al presidente Pastrana. Me echó un cuento. Pero ese día dije, como los campesinos, mala tos le siento al perro. Lo visité siendo yo presidente electo. Llegó a mi posesión. Oyó cuando la FARC disparó contra nosotros ese 7 de agosto una cantidad de misiles informales y asesinó más de 20 personas en el Cartucho de Bogotá. Él siempre, ese día me posesionaba, él siempre negaba su relación con la FARC, pero un día me dijo el general Castro, comandante de la policía, me dijo, presidente, Chávez ha invitado a Caracas, a la FARC y al ELN a una reunión con el Foro de Sao Paulo. Y dije yo, ¿pero por qué? Si al Foro de Sao Paulo deben ir partidos políticos y ese par de grupos son terroristas. Mi abuelo los ha invitado. ¿Y quién va, mi general? Y me dijo, va Granda, en representación de la FARC. Es el canciller y sáquelo a mi general. Y me dijo, si lo saco usted me echa. No lo he hecho, mi general, me dijo. Es que siempre en Colombia resuelven los problemas utilizándonos a los militares y a los policías de fusibles. Para que no le pase nada al presidente, cambiamos a los generales y los policías. La noche anterior de la operación me dijo el ministro de Defensa, está todo listo, pero vamos a tener un problema muy grave. Le dije, ministro, sáquelo, yo pago esa cuenta. Lo sacamos, un problema grandísimo. Chávez inicialmente no dijo nada. ¿Cuándo dijo? Cometí yo el error de tener una reunión a principios de 2005 con unos comunicadores de Bogotá muy importantes. La señora mía llevaba a la presidencia arepitas delgaditas de Antioquia y queso molido, el quesito casero molido. Ya se hacían invitaciones muy sencillas a tomar eso con café con leche.
Y los periodistas me preguntaron, oiga, presidente, díganos, ¿el gobierno intervino para sacar a Granda de Venezuela? Y les dije, muy difícil para mí esa respuesta. Si guardo silencio, no es de mi temperamento. Si miento, hago mal. Si les digo la verdad, ustedes le pueden hacer mal a Colombia. Se prometieron que nada dirían, les conté, a las 6 de la mañana del otro día, y eran muy importantes. Ya salió eso en los medios. ¿Cómo les parece? Y entonces la FARC ese día envió una carta pública, señoras senadoras y señores senadores, y mi general, a Chávez, pública, diciéndole, nosotros tenemos garantías o no tenemos garantías en Venezuela. Y él se enfureció. Hubo una mediación de Fidel Castro. Me mandó una carta bellísima, manuscrita, de bellísima caligrafía, diciéndome que había que hacer una reunión con Chávez. Y yo pues con Granda aquí dije que yo no tengo ningún problema. Fui a Venezuela amablemente, hablé con él. Siempre acompañado, a mí me daba miedo hablar solo con él. Le dije a Carolina Barco, tú me acompañas, tú vas de testigo. Él tenía a José Vicente Rangel y me dijo, Uribe, yo no soy de la FARC, pero en la base chavista hay amigos de la FARC. Y entonces, por eso he tenido que reaccionar así. Bueno, poco a poco fue confesando. Ahí hubo la prueba reina, se fue constituyendo la prueba reina de su vinculación a la FARC. En la última ocasión que hablamos del tema, le dije, presidente, hay estos campamentos y tal en tal parte. Me dijo, Uribe, usted ya me había dicho, fui allá y no había nada. Y le dije, presidente, hay que mandar inteligencia, porque si solamente mandas ejército, se escapan. Y entonces se puso a pensar y me dijo, oigan lo que me dijo, si yo persigo a la guerrilla, no contribuyo a la paz de Colombia. Le dije, presidente, haz una reflexión. Si sigues protegiendo bandidos, ellos van a perpetuar la violencia en Colombia. Y así fue. Enseguida, quien me sucedió en la presidencia, en América Latina, lograba superar dificultades de su habla para presentarse como el más furibundo antichavista y anticastrista de América. Lo eligieron y a los pocos días declaró a Chávez su nuevo mejor amigo. Dije yo en la Universidad de Valencia, en España, hace pocos días, poco tiempo, ante una presencia muy izquierdista, pero uno tiene que hablar la verdad. Yo tengo que decir lo mismo en esta universidad popular de las calles de Cúcuta, ante un público que quiero, sensato y reflexivo, que ante cualquier ambiente de hostilidad dije, un gran error fue haber nombrado en el proceso de paz mediadores que no eran imparciales ni actuaban con imparcialidad. El nombramiento de Venezuela y de Cuba como mediadores fue entregarle el proceso a la FARC. Hay que aprender. Los procesos de paz no pueden tener mediadores que estén sesgados en favor del delincuente. Por favor. Y el gobierno aquí nos había prometido, está en la televisión, no es cuento de nadie. Habrá cárcel para los responsables de delitos atroces. No la ha habido. Ni la habrá. Los responsables de violación de niños no han ido un día a la cárcel. Dijo, habrá cárcel para el narcotráfico. Lo legalizaron como delito político. Dijo, no podrán ir al Congreso. Le regaló curules. Nosotros dijimos, la base de la FARC no hay problema, pero lo grave es darle posibilidades de Congreso, de elección política a los responsables de delitos atroces. Todas esas líneas rojas que había trazado el gobierno se violaron. ¿Se violaron por qué? Porque la FARC se consiguió 2 abogados.
a los cuales el gobierno les dio poder de mediadores. Las tiranías de Venezuela y de Cuba. Aprendamos, queridos amigos, aprendamos qué daño hicieron. Nosotros, a través de José Félix Laforí y de Fabio Valencia, en alguna forma hemos participado en estas negociaciones fallidas, que tienen un problema muy grave, el antecedente de lo que se hizo con la FARC. Es muy grave tener mediadores que estén del lado del terrorismo. Les puedo decir que nos dejó el proceso de paz. Pónganle cuidado a esto. Nos dejó lo siguiente. En 2010 se produjeron en Colombia 350 toneladas de cocaína. En el último año, registrado por Naciones Unidas, 2.664. Pasamos de 350 a 2.664. En 2010, de las 350, se decomisaron 200. Quedaron en el mercado 150, más el microtráfico, que no era grande. ¿Qué pasó en el último año? De las 2.664, se decomisaron 848, el 32%. Nosotros habíamos decomisado el 57%. ¿Cuántas llegaron al mercado en nuestro gobierno? 150. ¿Cuántas han llegado al mercado? Llegaron al mercado en el último año. 1.815. ¡Qué tragedia! Ahora les voy a decir qué pienso del Catatumbo. ¿O lo decimos ya? Esos imperios de droga han desalojado al Estado de Derecho. ¿Quién dijo que en el Catatumbo, o en partes de Nariño, o en partes de Antioquia, mi tierra, está presente eficazmente el Estado de Derecho? Allí mandan los terroristas. El pueblo que vive allí tiene que estar sometido a los terroristas para salvar su vida en muchas regiones de Colombia. ¿Y esos terroristas de quién dependen? De la tiranía de Maduro. ¿Y la tiranía de Maduro es obsecuente ante quién? Ante sus patrones, los tiranos de Cuba. Entonces, por eso, por ahí en los años 20, 30 se decía que había unas repúblicas centroamericanas que dependían de la CIA de los Estados Unidos. Cuando sacaron al presidente Arbenz de Guatemala, se dijo que lo había derrocado la CIA, que porque eso era una república bananera. Pues bien, hoy tenemos en Colombia unas repúblicas bananeras, un neocolonialismo, unas tierras colombianas, unas gentes colombianas que están sometidas por el yugo terrorista, y ese yugo terrorista está controlado por el patrón colonialista, que es la tiranía de Venezuela, queridos amigos. Pero veamos homicidios. Pongan cuidado. Nosotros no dejamos el país convertido en una maravilla. El gobierno mío mejoró en muchas cosas, pero el país no quedó convertido en una maravilla. Y seguramente yo cometí muchos errores. Ahora me decía uno, Uribe, ¿y si ustedes llegan? Me miró con escepticismo, le dije, si llega uno de los nuestros lo va a hacer mejor. Uno madura para mejorar, uno no puede madurar para empeorar. Pero nosotros bajamos en los homicidios casi de 30.000 a 15.000. ¿Ustedes saben en cuántos homicidios hubo en Colombia el último año? En el 2010, 15.000. El último año, 13.109. ¿Que hay más habitantes? ¿Se ha bajado la tasa? Sí, pero estamos casi en los mismos 15.000. ¡Qué tragedia! Todo lo que se quedan de las masacres. Nosotros bajamos de 97 masacres a 10. ¿Ustedes saben cuántas registra Indepaz que hubo el año pasado?
76 masacres. Algo va de 10 a 76, queridos amigos. Es que esto es con números, como dicen los muchachos de ahora, dato mata relato. Líderes sociales asesinados. Habríamos querido que no asesinaran uno solo en nuestro gobierno. El último año asesinaron 38. El año pasado 173. Imaginen ustedes, eso es lo que nos dejó la participación de Venezuela y Cuba con Santos en el acuerdo con la FARC. Desplazados. Todavía en 2010 tuvimos muchos, 286.000. Eso es lo único que han rebajado. Pero el último año hubo todavía 176.000. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en la transmisión? 176.000. Extorsión. Yo le creo a las cifras del 2010, porque en el gobierno nuestro el ciudadano cuando recibió una extorsión denunciaba, porque sabía que había autoridad que lo protegía. Hoy ustedes, si reciben una extorsión, ¿la pagan o denuncian? Muchos la tienen que pagar, y me dicen en todo el país, pagamos porque no hay quien, ¿para qué denunciamos si no hay quien nos proteja? Denunciamos y nos exponemos a la venganza, a la retaliación. El gobierno dice que el año pasado hubo 12.956 extorsiones denunciadas contra 1.460 del último año nuestro. Pero yo a esas cifras de ahora no les creo, porque todo el país está extorsionado. Lo dijo uno de mis antecesores en el uso de la palabra. Hablemos de la solución. Venezuela, la tiranía, ha tenido la mediación del Centro Carter. La Unión Europea en muchas ocasiones les ha dado la mano. Ha tenido también la tolerancia de Naciones Unidas, etcétera. Han hecho lo que les ha dado la gana. No ha importado en los organismos internacionales que esa tiranía viole la Convención Americana de Derechos Humanos y Políticos, conocida como el Pacto de San José. Acaban de violarlo con esto que hicieron contra el doctor Edmundo y contra María Corina. A la comunidad internacional, a los organismos internacionales no les ha importado que esa tiranía viole la Carta Democrática. La Carta Democrática que obliga a todos los países a defender la democracia y a exigir que los otros la defiendan. Es una de las razones de por qué nosotros hemos opinado sobre esta tragedia causada por una tiranía en Venezuela. Aquí no hay más camino. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él con mucha burla que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos por aquello que propugnamos es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura. No hablen de paramilitares. Nosotros aquí desmontamos el paramilitarismo. Allá han tenido los colectivos, ahora en una nueva fase de fortalecimiento, organizaciones privadas criminales que trabajan conjuntamente con el gobierno y con las autoridades de Venezuela. Eso es paramilitarismo, queridos amigos. Es que también he tenido, yo no sé si una desfortuna,
de pronto un aliciente para la lucha. Desde antes que me conocieran, me calumniaron. Antes de mi gobierno, allá me adjudicaron que yo había mandado asesinar al fiscal Danilo Anderson. Que ese fiscal lo asesinaron Uribe y sus paramilitares. Una periodista independiente a quien yo no conocía, María Angélica Correa, se dio a la tarea de investigar eso y dijo, por favor no salgan con esa calumnia. Y concluye en un libro que se llama Crimen de Estado, que fue la tiranía la que asesinó al fiscal Danilo Anderson. Pero también pienso, yo me sentía con un entusiasmo esta madrugada. Y no puede ser a los 72 años que yo tenga este entusiasmo. Era por venir aquí a hablar con ustedes, a referirles estos pensamientos, a hacerle un homenaje a María Corina, al bravo pueblo, al doctor Edmundo González, a 8 millones de venezolanos desplazados. En este gobierno de Colombia ya van 2 millones de colombianos que han salido al extranjero. La mitad población económicamente activa. Si no fuera por los que han salido, marcaría mucho más el desempleo. Queridos amigos, tal vez la infamia genera aliciente. El amor por la democracia lo tonifica. Estamos firmes, sin que la cédula me acompleje, para continuar esta lucha democrática. En este acto por Venezuela, por la oposición de Venezuela, en todos los momentos por Colombia. El contagio. Hay algo que dicen los campesinos, le dicen. Los campesinos dicen, doctor, no se le arrime mucho, que le pega ese mal. Cuando uno no rechaza el mal, al contrario se le quiere arrimar. Cuando uno le tiene miedo al mal y no lo denuncia, uno termina siendo cómplice. Cuidado Colombia con el contagio. Por eso, tal vez era la senadora Paula la que hablaba ahora de la presencia del gobierno de Colombia ayer a través de su embajadora allá, en un reconocimiento tácito de todo ese atropello a la democracia. Preparémonos para el 2026. Ganemos. Si yo cometí errores, hagamos las cuentas, miremos, y que un gobierno que elijamos en el 26 haga lo bueno que pudimos hacer y corrija aquellos errores en que incurrimos. Pero no queremos ni socialismo ni la vieja corrupción de la política. No queremos clientelismo, no queremos mermelada. Queremos un gobierno para la ciudadanía de trabajo, como ustedes, ciudadanos ejemplares de trabajo en estas calles de Cúcuta. Como dijera el poeta, a María Corina, a Edmundo, al bravo pueblo, la gloria en vida, a la dictadura, el oprobio irredimible. Muchas gracias.